Él tiene remedio para el alma y tu oración cargas la cura de tu ser. Alivio del corazón en guerra, experto en la materia, acércate a él. Que la presencia de Dios está en un lugar, pero luego estamos nosotros que sentimos la presencia de Dios. Amén. Y yo creo que Dios está en este lugar. ¿Lo crees? Amén. Sé que esto, la megafonía hoy no está muy bien, pero sé que se escucha, ¿verdad? Amén. Miren, yo voy a traer algo rápido, amén, pero quiero que en esta tarde, como dice la escritura, que corra la palabra de Dios y que sea glorificada para salvar las almas. Amén. Porque lo importante es que la gente se salve, porque ese es el plan de Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento y que todos se salven. Amén. Así que miren, vamos a hacer lectura en dos pasajes. Es muy cortita la escritura, y vamos a leer en Romanos capítulo 6 versículo 14, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay otro texto en el capítulo 10 y en el verso 4 que dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¡Qué bien! Diga conmigo usted, dígalo conmigo, diga: porque el fin de la ley es Cristo Jesús, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuántos de aquí creen en Jesús? Puedes decir conmigo: aleluya. Amén. Dice: porque el pecado, dice el texto anterior, no se va a enseñorear de vosotros, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué bien. Miren, sabemos que nosotros creemos en las dispensaciones, aunque la Biblia creo que no dice nada de dispensaciones, por lo menos yo no lo he visto, pero sabemos que están ahí las dispensaciones. Sabemos que hay una dispensación que es la dispensación del tiempo de la inocencia. Hay otra dispensación que es el tiempo de la conciencia. Hay otra dispensación que es el tiempo del gobierno humano. Y después entró otra que es la ley. La ley, cuando apareció, fue dada a Moisés, y fue dada para que el pueblo tuviera una conducta. Y mientras estuvo la ley, después se añadieron preceptos y se añadieron muchas cosas más, por lo cual se hizo insoportable, insostenible, donde nadie podía aguantarla y nadie podía sostenerla. De hecho, nadie era capaz de cumplir, y hoy tampoco, nadie era capaz de cumplir la ley como tenía que ser. Porque cuando alguien tenía cumplido los 9 y fallaba en uno, perdía todos los demás. Pero la ley en el pueblo hebreo fue tomada como algo donde ellos pensaban que cumpliendo la ley se podían salvar y podían ser salvos. Pero la ley, más que salvarte, podíamos decir que te condenaba, que te juzgaba la ley. Por esto la ley, yo he visto y he apuntado aquí que la ley podríamos compararla a una báscula que te subes encima y te puede dar tu peso, pero no puede hacer que usted adelgace ni que usted engorde. La ley podríamos compararla a un termómetro, que alguien tiene fiebre
y puede decir la fiebre que tiene, pero no es capaz de bajar ni una sola décima de la fiebre que tenga esta persona. ¿Qué es la ley? Por eso los judíos, hermanos, ignoraban la justicia de Dios. Por eso exaltaron la ley como agente de justificación. Pensaban que por la ley ellos iban a ser justificados, que por la ley iban a ser ellos apartados, y tenían un concepto de la ley que era donde estaban subidos todo el mundo, todo el pueblo se había subido al vagón de la ley. Y al subirse al vagón de la ley, había gente que aún añadieron más cosas, y era, como he dicho antes, era insoportable, era insostenible el poder cumplir y vivir bajo el tiempo de la ley. De hecho, después pusieron a añadir cosas, y el pueblo es que no podía, se le hacía tremendamente pesado, era una carga tan grande. Pero nadie, aunque ellos estaban equivocados y pensaban que era una gente, amén, que podía justificarlos. De tal manera que mientras ellos estaban en el vagón de la ley, aparece un hombre, del cual habló el otro día el hermano Lizardo. Apareció un hombre y le pregunta al Señor, y le hace la pregunta y le dice: ¿cómo he de ser salvo? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo puedo hacer para ser salvo? Ellos preguntaban, pero sin embargo en ningún momento querían aceptar a Jesucristo como el Mesías Salvador. Por eso preguntaban: ¿cómo he de hacer? Y lanzaban una pregunta, y la pregunta era: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero sin embargo ellos no reconocían a Cristo, que era la única persona que podía darles y ofrecerles la salvación y el descanso para su alma, porque todos venían cargados y llenos de pecados. Todos venían contaminados por tantas cosas que hacían. Porque aunque hablaban mucho de ley, todos fallaban mucho en la ley. Porque de hecho, si ustedes miran la historia del pueblo de Israel, aunque el pueblo, la ley decía que no matarás, entre ellos habían miles de asesinos que no hacían más que asesinar. Aunque decía la ley no debes de codiciar, ellos siempre codiciaban y deseaban lo que tenía su prójimo al lado, lo que tenía su vecino. Pero cuando estaba Cristo en la tierra, ellos no eran capaces de entender ni de recibir a Jesucristo como su único dueño y como único Salvador. Por eso son capaces incluso de preguntarle al mismo Jesús: ¿qué he de hacer para ser salvo? Por eso en tiempos de la ley, toda la persona que moría, nadie tenía acceso al cielo, porque nadie era capaz de justificarse ni de merecer el cielo, porque estaban viviendo en un tiempo en el que ellos vivían bajo la ley, y tanto la ley como la inocencia o la conciencia o el gobierno humano, nadie se merecía el cielo. Por favor, lo pones si quieres por aquí. Miren, el hermano ahora saldrá y me ha hecho ahí un dibujo. Que quisiera que pudiéramos ver la gran diferencia entre aquellos que aún quieren vivir bajo la ley. Saben que aún nos encontramos dentro de las iglesias gente que aún quiere ojo por ojo y diente por diente. Aún quieren venganza, aún quieren justicia. Cuando todos sabemos que la venganza, eso no tiene que existir para el pueblo de Dios. Debemos de dejarlo todo y sostenerlo todo en las manos de Dios.
Por eso cuando hablamos de... ¿Se verá bien, verdad, desde ahí? No. Sí, no lo voy a tocar. No sé si alguien puede verlo, pero está muy fácil. Vemos un vagón, que es el vagón de la ley, donde el pueblo hebreo estaban montados en este vagón. Pero cuando ellos, en el principio de la ley, montaron en el vagón y caminaron, montaron y estuvieron viajando en ese vagón durante años, había una estación donde ellos montaron que fue el principio de la ley, pero había una estación donde el tren debía de frenar y el pueblo debía de bajar, porque para esto las dispensaciones están puestas por Dios. Igual que hubo las que hemos nombrado, también aparece un momento en el que aparece una cruz, que alguien ofrece un sacrificio en este lugar. Por eso, cuando tanto en aquellos tiempos como en estos, la gente no puede llegar a entender, porque dice un versículo, dice, porque la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Dicen, pero para nosotros, para los que se salvan, es poder de Dios. Por eso cuando el vagón llega, y choca con la estación del sacrificio de Jesucristo en la cruz, el tren descarrila, se ha salido del lugar donde está caminando, pero hay mucha gente que aún sigue manteniéndose en este vagón, como el hombre que ha hablado hace un poquito, que le pregunta, es que el hermano Lisandro justamente hablaba de este hombre el otro día, y dice, Señor, ¿qué he de hacer para ser salvo? Y el Señor le dice, los mandamientos sabes. Y este le dice, los hago desde mi niñez. Estaba alardeando de que estaba cumpliendo parte de los mandamientos, pero sin embargo el Señor Jesús le dice, muy bien, pues vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Es decir, estaba montado en el tren, y cuando habló desde el tren de la ley, y cuando Jesús le ofreció el bajarse del tren de la ley para montarse, para pasar por el sacrificio y montarse en el vagón de la gracia, dice la palabra de Dios que este joven se entristeció y se fue de aquel lugar. Es decir, ¿dónde se siguió montado? En el vagón de la ley. Cuando estamos escuchando que la ley no te da salvación, con la ley no te salvas. De hecho, la ley te juzga más, porque te acusa más de los pecados que cometes. Por eso cuando en la antigüedad hacían un pecado, Alfredo, y iban con el sacrificio, tiraban la sangre sobre aquel lugar. Pero ¿saben qué ocurría? Mientras la sangre estaba en aquel lugar, parecía que el pecado, mientras salpicaban en la ley, el pecado parecía que ya no estaba, que había desaparecido, ya no existía aquel mandamiento. Pero cuando la sangre de aquel animal se secaba, se volvía a quitar y se volvía a caer con el tiempo de aquel lugar en el que había sido salpicada, y así volvía a aparecer otra vez la acusación que tenía, que decía, no peques, no pecarás, no tendrás dioses ajenos a mí. Pero cuando alguien los tenía, y de los cuales intentaba por medio de un sacrificio, cuando la sangre volvía a secarse, volvía a aparecer el pecado que te acusaba y te volvía a condenar. Pero al hacer la parada en la estación del sacrificio, es que si no cambias tu vida chocando contra la cruz, no hay nadie en la tierra ni en el cielo quien pueda hacerte cambiar. Porque cuando alguien se acerca a la cruz, en la cruz eres renovado. Cuando
Cuando alguien se acerca a la cruz, en la cruz eres perdonado. Cuando alguien se acerca a la cruz, tus pecados te son perdonados. Cuando alguien se acerca a la cruz, te conviertes en una nueva persona. Y no solamente eso, sino que entras dentro del favor de Dios y montas en el vagón que te quiere llevar al reino de los cielos. ¿Qué es la gracia? Yo escribí hace tiempo y ponía que la gracia es ayuda en la necesidad. La gracia es la fuente de la justificación. La gracia es un favor. Amén. Es un favor. Es una disposición bondadosa en la mente de Dios. La gracia es un favor inmerecido. Es un don, es un regalo que a usted y a mí no nos deja deudores, ni nos deja una deuda que tengamos que volver a pagar, ni que tengamos que cumplir. La gracia es un regalo que no hay precio para pagarla, porque no hay dinero con que pagar la gracia. Por eso cuando la gracia aparece por medio de sangre derramada en la cruz y del Hijo de Dios, que se despojó de lo que tenía y murió en una cruz como un maldito, para que usted entre dentro del vagón de la gracia y hoy pueda alzar sus manos al cielo y decir: soy salvo por gracia, por medio de Jesucristo que murió en la cruz. ¿Qué es la gracia? Miren, es que me he apuntado aquí y lo quiero decir. Lo que Dios otorga, lo otorga como regalo. La gracia no se puede pagar, pues es impagable. No hay con qué pagarla. Miren, esto es muy importante. El servicio del cristiano no hace el pago de la gracia. ¿Me han entendido? El servicio del cristiano no hace el pago de la gracia. El servicio del cristiano es la forma cristiana de expresar nuestra devoción por el amor y el sacrificio de Jesucristo. Nuestro trabajo es la devoción que nosotros demostramos por el amor y el sacrificio a Jesucristo. Por eso podemos ver como la ley te decía: debes de pagarlo, pero la gracia te dice: ya está pagado. La ley te decía: tienes que hacer una obra, debes de hacerla, pero sin embargo la gracia te dice: la obra ya está hecha. Miren, cuando miramos la ley te dices que la ley te restringe, pero sin embargo la gracia te cambia de naturaleza. La ley te condena, la gracia te justifica y te salva. La ley, bajo la ley, eres un siervo que trabaja por salario. Viviendo bajo la ley eres un siervo que trabaja por salario. Pero cuando vives en la gracia, eres un hijo que disfruta de una herencia. Yo no sé si hay gente en este lugar que aún no ha pasado por la cruz. Pero miren, hoy al escribirlo, me decía Elisardo que se escribe de acá para allá, porque deberíamos de poner aquí primero ley, después sacrificio y después gracia. Que sería lo correcto, ¿no? Pero yo he dicho: no, vamos a ponerlo al revés, porque Dios va al contrario del mundo. Y pongo primeramente en este lugar, pongo la ley, porque el mundo viene hacia acá. Pero pongo la gracia porque va hacia el otro lado. ¿Qué es la gracia?
La gracia es cuando usted ha pasado por medio de este sacrificio. Cuando usted entra en medio de este sacrificio es cuando usted se puede montar en el vagón que le lleva a la salvación. Por eso, mire, yo sé que aquí hay varias creencias en España y en todos sitios. Hay quien dice que ya no va a haber resurrección. El otro día escuchaba y decía, ya no va a haber resurrección, sino que los que han partido se quedan allí. Y yo dije, pues entonces, digamos como dice la palabra, si no creemos en la resurrección, comamos y bebamos. Pero nosotros creemos que va a haber una resurrección, porque lo dice la palabra de Dios, que así como Cristo murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los santos que durmieron, y ahí sonará la trompeta, y dice la palabra de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay gente que no cree en la resurrección. Hay gente que cree en el sueño del alma. Si yo creyese en eso, créenselo, estaría día y noche llorando. Pero cuando hoy miro al cielo y miro hacia arriba por fe y con esperanza, veo que los que ya han partido y están arriba hoy están despiertos, están conscientes, saben dónde están, saben quién son, y aún te digo más, están en el cielo viviendo con Cristo Jesús, disfrutando de lo que nosotros también queremos alcanzar. Esta es nuestra esperanza. Pero sé que hay gente que no lo cree. Hay gente que no cree en el mover del Espíritu Santo en todas las partes de España. Yo estoy en Córdoba y he hablado con gente, con diferentes personas, cada uno cree de una manera. Hay quien no cree en el mover del Espíritu Santo, hay quien no cree en los regalos del Espíritu Santo, pero como dije yo aquí en una ocasión, somos pentecostales. Creo en el mover del Espíritu Santo, creo en los dones del Espíritu, creo en la renovación, que somos renovados por medio del Espíritu, creo en todos los regalos y los dones que nos da el Espíritu Santo. Si usted no cree y no los quiere recibir, peor para usted, pero yo le animo en este día a que crea en ello, porque estos dones son para la iglesia de Jesucristo. Hay gente que cambia los conceptos, pero este vagón a mí me encanta. Este vagón a mí me gusta mucho. Dice la Biblia que somos salvos por gracia. ¿Saben ustedes lo que es la palabra ser salvo? La palabra ser salvo quiere decir estar en un buen lugar, estar asegurado, estar con tus pies puestos firmes en un lugar seguro. Cuando dice la palabra que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. La gracia no camina sola, sino que aquí falta algo. ¿Saben lo que falta aquí? Una locomotora. A este vagón de la gracia le falta la locomotora, porque dice la Biblia que somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Cuál es lo que mueve el vagón? La fe, es decir, la locomotora. Pero fíjense, hay un texto en la Biblia que me encanta, que lo he dicho alguna vez. Dice la palabra de Dios: los que de Cristo os desligasteis, de la gracia os habéis caído. Escuchen atentamente. Los que de Cristo os desligasteis, de la gracia os habéis caído. ¿Saben lo que quiere decir caerse de la gracia? Caerse del regalo de Dios. Caerse de aquí. Bajarse. Perder en el tren. Perder el tren que te lleva a un lugar seguro. Y yo sé que hoy aquí hay alguien, hay gente en este lugar que aún no está
montada en este tren. No han pasado aún por la cruz, por el sacrificio. Pero hoy te ofrezco la oportunidad de que pases por medio de la cruz, porque aún hay un espacio, hay un hueco en la cruz para todo aquel que necesite reconciliarse con Jesús. Aún hay un hueco en la cruz para gente arrepentida. Aún hay un espacio donde aún se derrama sangre para perdón y limpieza de los pecados. Por eso es tan importante la cruz, que en los días de hoy, fíjense, cuando hemos tratado con gente que ha estado en los curanderos, cuando tratamos con esta gente, cuando ellos, quiero que ustedes lo vean así, usted no se ve inferior. Miren, cuando alguien trata con curanderos, con magos, con brujos, con juegos, todos juegos demoníacos, juegos oscuros, ¿saben lo que ocurre? Cuando estas personas, sin darse cuenta, hay mucha gente que se infecta y quedan de dos maneras: pueden quedar influenciados o pueden quedar poseídos. Pero cuando el enemigo ve que usted se acerca, ¿saben lo que ve en usted? Ve el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Porque cuando Él le ve a usted, le reconoce, sabe que usted es una persona nueva, que es una persona que ha renacido, una persona que resplandece, porque usted tiene luz propia, porque la luz vive dentro de usted. Yo no sé si aún no has pasado por la cruz, o te voy a decir más, te has bajado del tren. Hay gente en este lugar que se ha bajado del vagón de la gracia. Y te voy a decir más, piensas en ti que no eres salva. Tienes miedo de que venga el Señor porque tienes miedo a quedarte. Yo también tendría miedo. Si supieras, yo tuviera que creer de que viene el Señor ahora en 2 minutos y yo me voy a quedar aquí, yo estaría rabiando, estaría llorando y muerto de miedo. ¿Saben qué? Que no daría lugar a eso. Iría corriendo a pedir el perdón y a reconciliarme con el Salvador. Yo le pregunto a la iglesia, ¿dónde quieres vivir? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Contéstame, ¿dónde quieres vivir? Bajo la gracia lo vas a tener todo. Te invito a que cierres los ojos y te invito a que vivas en la gracia, que camines en la gracia, que no te aplaste la ley, sino que bajo la ley no vas a tener ningún beneficio. Voy a cambiar la frase: no vivas bajo el mandato del mundo, no vivas bajo el gobierno de la humanidad. Invito a toda la iglesia a que cierre los ojos, por favor, y quiero invitarte que si hay alguien en este lugar que quiere acercarse a Dios en esta tarde, a recibir este favor, te invito a que pases aquí adelante, que vengas aquí. Te invito a que vengas aquí adelante. Quiero que la iglesia, por favor, no veo a la iglesia con los ojos cerrados. Quiero que la iglesia cierre sus ojos. Amén. ¿Qué queréis? No te preocupes. Dios te bendiga. Venga, alguna persona más, por favor. Sé que hay más gente aquí. Ven aquí. Ven corriendo. El Señor quiere darte otra oportunidad. Tenemos el Dios de las oportunidades. No te quedes con la incertidumbre. Aleluya. Ay, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Tenemos el Dios de las oportunidades. Quiero ver a la iglesia con los ojos cerrados. Sé que hay más personas para que pasen por aquí delante. Tenemos el Dios de la oportunidad. Quiere llenarte de esperanza.
quiere llenar el vacío que hay dentro de ti. Qué bien, Señor, aleluya. No hay Dios tan grande como tú, Señor. Y no hay Dios quien pueda hacer las cosas como las que tú haces. Aleluya. Pasad por aquí. Pido a los siervos que pasen por aquí. Aleluya. Te adoramos a ti, Señor. Si no es por ti, ¿qué sería de mi casa? Si no es por ti, ¿qué sería de mi casa? Si no es por ti, ¿qué sería de mi casa? Si no es por ti, ¿qué sería de mi casa? Si no es por ti, ¿qué sería de mi casa? Si no es por ti, ¿qué sería de mi casa? Si no es por ti, ¿qué sería de mi casa? Si no es por ti, ¿qué sería de mi casa? Si no es por ti, ¿qué sería de mi casa? Te alaba mi alma, Jesús. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Cántala a Dios si la sabes. ¿A quién tengo yo para cuidar de mí? Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Yo tengo a mi Jesús. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sáname. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sáname. Rey te llama. Rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay miradas, ya no hay malas caras. El Rey te llama. El Rey te llama. Ya no hay reproche, ya no hay miradas, ya no hay malas caras. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sáname. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sana el cuerpo, sana el alma. Sáname. Aleluya, te adoramos, Señor. Qué bien, Señor. Me dijo que me quería Sacar la Santa Cena. y cuando me Qué bien, aleluya. lloraba y me arrepentía. Aún hay salvación para ti. Cambió el rumbo de mi vida. Qué bien,
Bendigo tu nombre, Señor. Vamos a pasar por ahí. Eli, pasa por ahí, hermano. Y Luis, pasar por ahí. Vamos a presentar la Santa Cena. Vamos a seguir en comunión. Vamos a presentar los símbolos de la Santa Cena. Amén. Venga, adelante. Honramos tu nombre, eterno Dios. Te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado, nos has bendecido. Gracias porque hemos podido sentir tu presencia de una forma especial, como no tu palabra, Señor. Llegados a este momento, te quiero presentar este poquito de pan que sostengo en mis manos. En realidad es pan común, es elaborado y trabajado por la mano de los hombres, pero una vez presentado a ti, vas a ser ese símbolo perfecto de tu cuerpo escarnecido allá en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras faltas. Por eso te lo quiero presentar, recordando tu muerte, pero también tu resurrección y tu pronta venida, Señor. En acción de gracias lo tomamos, en el nombre de Jesús. Amén. Glorificamos tu nombre en esta tarde, Señor, por lo que llevamos de mundo, por tu presencia, Señor, manifiesta en tu pueblo, Sí, Señor. por las almas rescatadas, Señor. Gracias en esta tarde, Señor. Señor, por este sacrificio estamos en este momento. Gracias a esta sangre, Señor, nuestras vidas han sido Clamamos a ti, reconciliadas. eterno Dios, Padre, queremos presentar este a la día, mañana. símbolo del trabajo del hombre. Pero que lo presentamos a ti porque es el símbolo perfecto de tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Te ruego que tú lo bendigas en esta tarde. Que cuando tu iglesia participe, Señor, por medio de la fe, venga sanidad a las almas y acercamiento al trono de tu Dios. Aleluya, Gracias en Señor. el nombre de Jesús. Amén. Quedaros ahí, ¿vale? Y venga, seguimos con esta melodía. Y se levantan los hermanos y después las hermanas. Venga. Aleluya, Señor. Aleluya, qué bien. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya. Venga, se pueden levantar las hermanas también. Venga, hermanas, adelante. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Aleluya.
Bendito tu nombre, Señor. Qué bien. Gracias, Señor, gracias. Amén. Aleluya, Señor Jesús. Santo Dios. Saúl, dale gracias al Señor y presenta la semana entrante. Te damos gracias, Señor, en este momento delante de tu presencia, Señor, por habernos bendecido y guardado, Señor, en estos momentos, Dios. Presentarte, Señor, la semana entrante, Dios mío.